buenas noches. Es un gusto darles nuevamente la bienvenida a esta tercera edición de su noticiero 24 horas, comenzando una nueva semana en este lunes 9 de diciembre, como siempre con la información más completa. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mariel. Un gusto saludarte. Amigos, amigas, es un placer estar en sus pantallas. Comenzamos entonces aquí con este resumen de las noticias. Iniciemos ahora con nuestros titulares. Santa Cruz, productores, empresarios, transportistas, exportadores y cívicos se declaran en emergencia por el Presupuesto General del Estado 2025 y la suspensión de exportación de aceite. Bolivia registra la inflación más alta de los últimos 16 años. El Instituto Nacional de Estadística atribuye el registro a los 24 días de bloqueos en vistas. Diputados esperan sesionar el Presupuesto General del Estado en la Cámara Baja. Arcistas aguardan la plenaria con toda tranquilidad y sin bochornosos aprobar la norma. Tras una posible nueva sigla, Evo es Pueblo, el senador del MAS Félix Agpin manifestó que el instrumento político no pertenece a personas o grupos y que no existe un Mesías para que salve a la patria. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo advierte que Bolivia ingresa a la lista de países cuyos gobiernos bloquean fondos de las líneas aéreas. El alcalde de La Paz se presentó a declarar ante el Ministerio Público en una ambulancia municipal. Arias declara en calidad de sindicado dentro del caso Mazamorra en Bajo y Ojeta. El abogado Nelson Cox considera que el órgano legislativo debería iniciar acciones legales contra el Tribunal Constitucional Plurinacional. Descartan que Bolivia estaría viviendo en una monarquía. En el ámbito internacional, Israel asegura que su despliegue en zona de amortiguamiento en Golán es limitada y temporal. Llega a Mercosur, la nueva contienda política del Parlamento Europeo. El gobierno de los jueces, ese es el título del contexto de hoy. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. El gobierno de los jueces, una conocida obra publicada en 1921 en la que su autor, Edouard Lambert, profesor de Derecho Comparado en la Universidad de Lyon, en Francia, analizaba la experiencia americana del control judicial de la constitucionalidad de las leyes. En aquel trabajo se encontraban presentes todos los temores e inquietudes respecto de una posible preeminencia o supremacía de una suerte de aristocracia judicial a la que delegar la solución de los grandes conflictos entre las diversas clases sociales, en lugar de colocarlos en la práctica política, en la democracia de las urnas. La mención viene a propósito de las próximas elecciones judiciales que se desarrollarán el venidero 15 de diciembre de manera parcial y en una parte del país, no en la totalidad. En otras palabras, solo una parte del Poder Judicial será renovado. En el caso del Tribunal Constitucional, el poder continuará en manos de unos pocos. Ya se podría denominar a estos pocos una aristocracia judicial, una oligarquía judicial. Hace 2 días se conoció en medios de comunicación que mediante 2 fallos el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los proyectos de ley que buscaban cesar el mandato de los magistrados prorrogados. La resolución también anula varias convocatorias de sesiones de la Asamblea Legislativa de diciembre de 2023. En otras palabras, los magistrados del TCP ordenan borrar todo vestigio de que se autoprorrogaron. Pero los magistrados del TCP no solo fallaron a su favor, también influyeron en varios hechos polémicos y, por qué no, también de carácter histórico. Quiere algunos ejemplos. El 31 de enero de 2024 el TCP ordena que la ALP acate la prórroga de magistrados antes de tratar las elecciones judiciales. El 21 de mayo de 2024 el TCP ordena continuar con la preselección de candidatos tras revocar un fallo.
El 13 de noviembre se dicta el auto constitucional que ratifica la suspensión de las elecciones judiciales a los cargos del TCP en 5 departamentos. El 9 de noviembre de este 2024, el TCP ordena el auto constitucional con el cual elimina la reelección presidencial indefinida en Bolivia. El 14 de noviembre, el TCP aprueba la sentencia constitucional que da por válido el Congreso del MAS que realizó el alarcista en mayo pasado en El Alto. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Bueno, todavía tendremos este Tribunal Constitucional posiblemente hasta 2026 y en el peor de los casos hasta 2027. ¿Continuará así entonces el gobierno de los jueces? Este es el contexto que faltaba hoy. Iniciamos con las noticias más importantes de esta última jornada. Productores, empresarios, transportistas, exportadores y cívicos se declaran en emergencia por el presupuesto general del Estado 2025, el diésel, dólares, suspensión de exportación de aceite e intervención a ingenios. Exigen al gobierno tomar acciones. De Bolivia. Las instituciones representativas de la cadena alimentaria y productiva del país, CADEX, CAO, gremiales, Cámara de Transporte, CANIOP, CAINCO, junto al Comité Pro Santa Cruz, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al proyecto del Presupuesto General del Estado 2025, porque atenta gravemente a la estabilidad macroeconómica, la seguridad alimentaria y jurídica de todos los bolivianos. De igual forma, nos inquietan las acciones que ha tomado arbitrariamente el gobierno nacional de suspender unilateralmente las exportaciones de aceite y la intervención abusiva de los ingenios arroceros. Rechazamos de manera contundente estas acciones, nos declaramos en estado de emergencia y en reunión permanente para defender la seguridad alimentaria y los derechos de las familias bolivianas, en especial la estabilidad económica. No permitiremos que decisiones políticas mal diseñadas debiliten aún más el tejido productivo del país. Exigimos al Gobierno Nacional y a la Asamblea Legislativa a priorizar las soluciones que beneficien a todos los bolivianos. Nosotros, como instituciones representativas, reafirmamos nuestro compromiso con la generación de empleo. Se ha declarado entonces la guerra en torno a esto que viene representando la carencia de alimentos. ¿Por qué le digo esto? Porque falta arroz, falta azúcar. Se han realizado operativos en ingenios arroceros donde se ha confiscado el producto. Según el gobierno, y reitero, según el gobierno, también los productores de oleaginosas han dejado de enviar al mercado el producto y por lo tanto se ha asumido esta medida. Deberíamos ponerle todos los bolivianos el hombro al país para evitar que esto sea un proceso en escala. Bueno, fíjese usted que se ha impedido ahora la exportación de aceite y después de eso se está convocando a dialogar. Sí, ya han habido los contactos. Entiendo que el representante principal de la empresa Aliconsumo, que es la que tiene el control de una mayoría de porcentaje del mercado nacional, está llegando del Perú. Él ha solicitado que sea el día de mañana la reunión y entonces en torno a eso es que los otros actores de la cadena productiva también tienen que sumarse. Bueno, a la brevedad posible, esperemos de que estos días, si mañana tenemos la reunión, inmediatamente se pueda restablecer el producto en los mercados y que también se levanten las restricciones, es decir, no vamos a esperar días o semanas, sino que se tiene que reunir urgente toda la cadena productiva y se tiene que dar una respuesta a la población boliviana, que es la que se ve afectada con el incremento y el desabastecimiento del aceite en los mercados de La Paz y El Alto.
Por su parte, desde la oposición también se ha pronunciado el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes, quien afirmó que los decomisos de arroz en Santa Cruz son una muestra más de la incapacidad por parte del gobierno de Luis Arce para enfrentar la crisis económica que se vive actualmente en el país. Indica que no se puede permitir que Bolivia siga el camino de Venezuela, donde la persecución al sector privado solo ha profundizado la crisis y la pobreza. Estas fueron sus declaraciones. Las empresas nacionales, las empresas públicas no sirven para nada, solamente el 30% van a cubrir, es lamentable. Segundo, por supuesto que estamos en una crisis económica con múltiples variables y uno de ellos es el diésel y el combustible. Sin diésel y combustible no hay producción, se ha ido apagando poco a poco. El próximo año va a ser peor, no vamos a tener soya, no vamos a tener arroz, no vamos a tener nada y no es porque estén ocultando, es porque simplemente no da la producción. En ese sentido, lo que se confirma hoy es que el modelo económico está llevando a la inseguridad alimentaria. No han velado porque haya realmente producción, porque haya precios justos, sino que más bien ahora ante la escasez solamente actúan de manera autoritaria y arbitraria sin dar solución. El problema hay que cambiarlo de fondo y es el modelo económico. La actuación del gobierno realmente es lamentable, autoritaria y unilateral. Se asemeja a lo que está pasando, lo que ha pasado en Venezuela, donde no han respetado la propiedad privada y han llevado a la debacle absoluta de la economía de Venezuela. Por eso hoy está actuando con revancha, con odio y con saña Luis Arce Catacora a los empresarios y por supuesto al sector del oriente, al oriente, a Santa Cruz. No podemos permitir eso, porque si hoy empieza con los ingenios, mañana va a expropiar empresas, va a quitar propiedad privada, va a expropiar casas. Realmente es lamentable y en ese sentido estamos hoy, creo ya, en los últimos aletazos que podría dar un gobierno autoritario, socialista que no tiene norte. Otra pregunta surge aquí, ¿no es cierto? Si es que se está buscando la solución por el desastre, es decir, un cambio de sistema económico tratando de destrozar cualquier tipo de vestigio o cimiento, si usted quiere, de eso que se nos ha planteado como modelo económico en los últimos años. Bueno, seguramente aquí también van a haber muchas bajas económicas, fundamentalmente. ¿Es eso lo que se quiere? Bueno, los productores de oleaginosas están señalando que hay producto, aceite, que está saliendo de contrabando más allá de nuestras fronteras, concretamente hacia el Perú. Se ha detectado hoy 5.000 litros que estaban siguiendo esa ruta. De aceite insulsa que estaba siendo sacado al país del Perú. Estos sachets son de 6 botellas, cada uno de 2 litros. Asimismo, 84 cajas de aceite de 1 litro, que de igual manera estaba siendo tratado de ser sacado al país del Perú. Haciendo un total de litros, podemos mencionar que aproximadamente 5.000 litros de aceite estaban siendo desviados al contrabando. Este producto que está haciendo tanta falta a nuestra canasta familiar, este producto que es de necesidad de consumo de nuestras familias, bueno, contrabandistas se están dando, contrabandistas se están dando a sacar el aceite a otros países. Bueno, el accionar del contrabandista, una vez que es interceptado, lo primero que hace es abandonar su vehículo y dejar el vehículo y la mercadería y darse a la fuga. Por el momento no tenemos detenidos de esta mercadería, tampoco se han hecho presentes los dueños. ¿Hay azúcar? También vimos bolsas de azúcar. Bueno, también tenemos azúcar, otro producto que también está haciendo falta a la canasta familiar. Constantemente realizamos comisos de lo que viene a ser el azúcar. Ayer también se ha comisado 10 quintales de azúcar, haciendo un total aproximadamente de 1.020 quintales que a la fecha se ha comisado el Comando Estratégico Operacional de la lucha contra el contrabando. Seguimos informando acerca de temas económicos en el país. Bolivia registra la inflación más alta de los últimos 16 años. Desde el Instituto Nacional de Estadística explican que la inflación acumulada en el país llegó al 8,82%. El director del INE, Humberto Arandia, atribuyó a los bloqueos 2 puntos porcentuales de esta cifra. Sin lugar a dudas, 8,82
es una de las cifras más altas que estamos registrando de inflación en los últimos 16 años. Es importante destacar que en el 2008 la inflación fue de 11,85% y en el 2007 fue del 11,7%. En este contexto tenemos que señalar que dichas inflaciones se originaron en factores relativamente similares a los que tenemos ahora. Tuvimos un problema climatológico muy complejo, que en ese caso fue de inundaciones en el oriente. Este año tuvimos sequías, pero climatológicamente son comparables los impactos. Pero ese año también tuvimos un incremento abrupto a escala global de los precios de los alimentos. Pero este año también tenemos una inflación importada similar. Los fenómenos que estarían explicando las inflaciones del 2007 y 2008 son similares a los que tenemos ahora. Pero este 2024, ¿en qué se diferencia? Que a diferencia del 7 y del 8, en el 2024 sí hemos tenido una gran cantidad de bloqueos. Más bloqueos que casi ningún año. Hemos tenido 34 días de bloqueo por parte del ala radical de un grupo en el departamento de Cochabamba y hemos tenido otros días de bloqueo también que han afectado durante el primer semestre al abastecimiento normal de los mercados. Uno de los aspectos, de los factores que esgrime el director del INE tiene que ver con los 24 días de bloqueo evista. Se ha registrado una inflación histórica. Ahora, pregúntese usted, ¿no hemos tenido bloqueos mucho más álgidos anteriormente? 2008, 2009, ¿no es cierto? Bloqueo en Santa Cruz, en Chuquisaca, pero la inflación no se había disparado en esa magnitud. Entonces parece que ese argumento carece de solidez. Lo que sí es efectivo es que hay muchos otros productos que sí han encarecido en el exterior del país. Bueno, por ahí alguna somera explicación. Con todo, le están pidiendo al director del INE ir a los mercados para ver si la economía está funcionando tal cual él señala. Que habla y que ocupa el bloqueo. La inflación también se debe a lo que está pasando en Argentina, ¿verdad? Creo que son palabras muy irresponsables, hay que ser correctos. Este gobierno no ha tenido la capacidad de sacarnos de esta crisis económica. Piensa que no habiendo arroz, vamos a hacer la liberación, la libre importación. Piensa que por lo que no hay aceite, bueno, vamos a cerrar también de la misma manera. Busquemos respuestas favorables. El señor Arandia, lastimosamente, esta mañana les ha dicho a las caseritas, a las señoritas, señoras, que entiendan la economía técnica. Discúlpenme, nosotros no somos economistas y creo que de ninguno de nosotros vemos nuestra realidad. Estamos en Bolivia y nosotros vamos a los mercados como madres de familia, también como padres. Ustedes saben cuánto ha subido, sabemos que el dinero hoy en día 100 bolivianos no es nada y bueno, rechazamos contundentemente estas declaraciones de esta persona ignorante. Porque esa es la palabra para el señor Arán. Le invito a que vaya a los mercados y explique su economía técnica. Y bueno, acerca de este tema del reporte de la inflación acumulada en el país de 8,82% y también detalles de la participación de Bolivia en el Mercosur, con esto tenemos la entrevista en exclusiva con Palenque TV junto a Martín Moreira. Buenas noches, querida Isabel, es un gusto estar en Palenque Televisión. En primer lugar, creo que para analizar esa cifra de 8,82 hay que hacer una recopilación de un año, pero muy accidentado, ¿no? Con muchas controversias, tanto externas, internas, políticas, contrabando a la inversa, especulación, agio, bloqueos, 64 días de paro que han costado 4.500 millones de dólares al aparato productivo. Entonces creo que es un año muy complicado. En enero a julio, nuestro índice inflacionario era 2,98%. Era un buen índice porque te estabas controlando la inflación. Pero desde agosto empezó a ocurrir una alta especulación. Ahí fue cuando empezó a escasear el arroz, el contrabando a la inversa y el pollo. Entonces aquí ya se empieza a denotar que había una fractura. La especulación ya había tomado un rol muy importante dentro de la gestión económica porque empieza a dañar la economía. Y sobre eso viene la crisis política que causa inestabilidad a las personas y una sobredemanda de productos. Y sobre eso tienes la inflación importada porque en toda la región han subido los precios de los alimentos
Muchos alimentos se nos han ido por esa causa y además sumado a eso no tienes créditos ni inversión extranjera directa porque la Asamblea ha decidido hacerse a un lado y no mirar el problema de la generación de recursos para el mercado interno. Entonces, y ahí tenemos una inflación de 1.51%. Esta ha sido contenida en septiembre con políticas económicas y macro y micro para llegar a 0,88% en septiembre, pero se esperaba que en octubre iba a ser 0,2%, pero no ha sido así, hemos tenido 23 días de paro, se ha fracturado la cadena de suministros y una inflación en octubre de 1.64. Hubiera sido muy peligroso que noviembre hubiera llegado a ser más elevado que octubre, un 2%. Pero el Estado ha contenido un poco y hemos llegado en noviembre a una inflación de 1,42%, pero igual hemos llegado a un índice inflacionario de 8,82%. Es un índice muy cuestionado, porque el modelo económico ha podido mantener el tema inflacionario, pero la crisis económica, el constante asedio a la gestión y el constante asedio de los contrabandistas, de este 3% que se hace millonario metiéndonos el bolsillo a los trabajadores, ha generado una suerte de especulación muy fuerte. Y en noviembre, casi hasta el 20 de noviembre, no hemos tenido carburantes, insumos, nuestras cadenas productivas se han roto y el resultado es el 8.82% de inflación, un año muy accidentado, sin créditos, un año muy accidentado, con contrabando a la inversa y con una crisis política que ya está tocando la gestión económica de manera muy fuerte. Y precisamente a estos últimos detalles hacía referencia la ministra de la Presidencia durante el fin de semana. En estos días se espera sin duda la reunión del gobierno con el sector productivo por este tema del aceite, por la escasez del arroz, pero también incluso se ha hablado de estas medidas por las que ha optado el gobierno, como las del arancel cero para diferentes productos. Hemos escuchado del pronunciamiento del sector farmacéutico, por ejemplo, que señalaba que al próximo año los medicamentos subirían el costo, y ahí también queda la duda. Entonces, ¿para qué sirve el arancel cero como para este tipo de productos? Uno va al mercado, Martín, por ejemplo, e incluso en aquellos productos que son de higiene para la limpieza en nuestros hogares también han incrementado, cuando también se tiene el arancel cero para este tipo de productos, por ejemplo. Que lo que pasa es que estamos atacando un ataque especulativo muy fuerte y aquí el intermediario, este eslabón entre el productor o el mercado externo y el comercializador final está produciendo el agio, está subiendo el costo, está el intermediador y el mayorista. Por eso se necesita esta ley que se tiene que aprobar con el proyecto del presupuesto 2025, porque se tiene que controlar al intermediario y al mayorista. Es la única respuesta que se puede dar a un problema. Es que lo que pasa es que como hay una crisis política tan fuerte, esto genera inestabilidad social, y así os he vuelto ganancia de pescadores. Siempre hay unos pícaros, y en este caso los pícaros son los intermediarios que están ganando más de lo que tenían que ganar. Mañana hay una importante reunión, sobre todo en el tema del aceite, y una intervención a los ingenios arroceros que se llevó a cabo la pasada semana, bastante cuestionada también, Martín. Sin embargo, se ha encontrado producto, pero muchos de los del sector agropecuario señalaban cuánto es considerado un agio, cuánto es mucho, cuánto es poco, cuándo ya se sobrepasa este tema del agio y la especulación. En primer lugar, creo que cualquier excusa es válida. Perdón, yo apoyo mucho a los productores, sé que son personas que trabajan muy fuerte y hacen muchas cosas por el país. Pero en este caso, cuando tú encuentras un lugar donde hay 1 millón de quintales, creo, de arroz, o sea, tú dices, ¿qué pasó aquí? O se olvidaron que tenían el arroz aquí y se fueron, no sé. O sea, te cuestionas. O sabes que Alicor produce, que es el máximo consumidor de soya de Bolivia para la molendería, y es el único definación, casi el único que hay en Bolivia, que es Alicor, que defina aceite. Y no puedes entender, ellos consumen 1.300.000 toneladas de soya, de las cuales venden harina y venden aceite crudo. El aceite crudo los definen aquí muy buena parte para el mercado interno. Y yo no entiendo cómo estos señores pueden decir que no hay, si ya han vendido, si han exportado todo lo que tenían que exportar. Entonces aquí hay un problema muy serio,
O sea, no es de acusarles al productor, no es decir, oye, productor, tú no me... No, está bien que exporten, está bien que se diversifiquen, pero que no descuiden a los bolivianos. Mira, si esto ocurre en un gobierno social como este, ubícate cuando entre el Fondo Monetario Internacional con un gobierno liberal. Nosotros vamos a estar fregados, los trabajadores, realmente, porque aquí tú ves una muestrita de lo que es un gobierno liberal. Muchas gracias, a ver, y un consejo. Usted, ciudadano que me está viendo y conoce un contrabandista que se está llevando contrabando a la inversa nuestros alimentos, denúncielo. Le están metiendo la mano al bolsillo, porque la plata que este señor se lleva en alimentos es su dinero. Recuerde, usted paga impuestos y el Estado subvenciona nuestros alimentos. Este señor le está robando. Un saludo grande a toda la gente de Palenque Televisión. Y sí, hay que ser conscientes, hay que luchar contra el contrabando. Hablemos del presupuesto general del Estado, que también ha tenido objeciones, observaciones, en algún caso desde el ámbito político y en otro también desde el ámbito económico. Bueno, se ha procedido a la aprobación en grande de esta ley financiera. Viene ahora una revisión, por supuesto, mucho más exhaustiva. Y aquí seguramente es probable que se encuentren más observaciones. Con todo, el trabajo ahora es del Pleno de Diputados. A ver, sabemos, ¿no?, que en la Comisión de Planificación ya ha sido aprobado en grande y en detalle, y también, ¿no?, por todos los miembros de la comisión han aprobado por mayoría, y sabemos, ¿no?, que ha habido observaciones, pero se han ido subsanando. Evidentemente, no hay muchos diputados que se van a oponer sí o sí, pero no dicen el por qué, ¿no?, ni las estrategias o, bueno, las soluciones que podríamos darle al país. Sabemos que no están permitiendo también que se lleve a cabo una sesión tranquila, tampoco están dejando esa situación. Entonces, ¿cómo vamos a debatir en la Asamblea? ¿Cómo vamos a debatir en el Parlamento si ya empiezan ahí ya a crear un caos y vandalismos en la Asamblea? Entonces yo creo que es momento, ¿no?, de poner actitudes, de ser responsables con el país, porque ellos han venido por un voto electo, ¿no?, un voto del pueblo. Más bien ellos deberían devolver ese voto de confianza que les han dado con proyectos, con obras, con programas para el país. Pero yo creo que el objetivo es otro, el bloqueo en la Asamblea, ¿no? Sabemos que hay una necesidad del pueblo boliviano. Más de 300 alcaldías están pidiendo a gritos presupuesto para inversión pública. 9 gobernaciones y sobre todo, ¿no?, más de 14 universidades del país que necesitan en este momento este presupuesto aprobado. Y hay más repercusiones acerca del presupuesto general del Estado 2025 que no contiene recursos asignados para las elecciones generales. Esto supondría que Arce Catacora quiera autoprorrogarse en la presidencia. Esto lo denunció Ángelo Céspedes, quien es diputado del Movimiento al Socialismo. Escuchemos sus declaraciones. ¿Por qué el órgano electoral está en silencio? ¿Por qué no está diciendo, por qué no sale a la conferencia y dice, no, los diputados están mintiendo, este es nuestro presupuesto? No han salido, parece que están felices de que no haya plata para las elecciones nacionales. Sabemos que el camino que él busca es ese, pues, ¿no? Pero sabe que él en las urnas no va a ganar, no va a sacar ni 2%. La única forma que él pudiera quedarse en el poder es mediante un gobierno de facto autoprorrogándose. Pero hay algo sí que tiene que tener claro Luis Arce Catacora, el pueblo. Todo el pueblo en sí, de cualquier color político que sea, tiene una sola misión en este momento, que termine su gestión y se vaya. O sea que si él piensa quedarse y autoprorrogarse, el mismo pueblo no va a permitir que eso suceda. No olvidemos que es un gobierno corrupto, un gobierno de ministros coimeros, protectores al narcotráfico. ¿Qué quieren ellos? Quedarse en el poder, porque saben que la única forma para que ellos no sean procesados y que se vayan a la cárcel es que él se mantenga en el poder. Por eso lo está manteniendo los autoprorrogados, para que ellos le den la resolución de que se autoprorrogue. No hay otro camino, no le veo otra explicación, porque él sabe, sus ministros saben que el día de mañana, cuando dejen su cargo al año, lo primero que se va a hacer una investigación y procesarlos por corrupto, por cada hecho delictivo que cometieron. Y a la justicia también, algunos jueces que han socapado, han dado luz verde a sus maniobras políticas, también tienen que ser sancionados, como también el órgano electoral, porque en la Constitución no existe sobre la figura de elecciones judiciales parciales. ¿Quién va a devolver esa plata que ha gastado el órgano electoral en Beni, Santa Cruz, Tarija?
porque no van a haber elecciones del Tribunal Constitucional, pero han gastado plata. Esa plata, si no hay en esos departamentos, la tienen que devolver todos los del órgano electoral. Todos los vocales del órgano electoral tienen que devolver esa plata por hacerle caso a una resolución de estos autoprorrogados que son ilegales y son inconstitucional todas sus sentencias, autos y lo que dicten. Bueno, las elecciones generales, ¿no es cierto?, que se van a verificar el próximo año, deben realizarse por una condición no solamente económica, sino por una condición también pero muy política, ¿no es cierto? Es, en algunos casos, el llamado a elecciones que soluciona, entre comillas, temporalmente algunos problemas. Por eso a veces usted va a escuchar que se pide el acortamiento de mandato. Querrá prorrogarse en la actual circunstancia, bajo el actual sistema parlamentario que se tiene Luis Arce. ¿No debería buscar un cambio? Bueno, ahí está la pregunta. Con todo, fíjese usted, quien no está queriendo perder el tiempo es Evo Morales, que dice que va a crear su propio partido. Le han recordado a Morales que actualmente estaría inhabilitado por disposiciones constitucionales. Me parece mucho descaro por parte de Evo Morales. El hombre está totalmente inhabilitado, entonces quiere cambiar de sigla, que se llame su nueva sigla Evo Pedófilo, porque prácticamente todo el pueblo boliviano lo conoce como un pedófilo en serie por haber violado y abusado a niñas y adolescentes. Me parece mucho descaro. Acá ya existe una sentencia del Tribunal Constitucional, el 21F, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos no permite que vuelva a ser candidato. Entonces, aunque cambie de sigla, se llame Evo Pueblo, Evo Pedófilo o cualquier otro nombre, Evo Morales está 100% inhabilitado. Ya no va a volver a ser presidente de nuestro país y menos candidato a la presidencia. Entonces, me parece que Evo Morales cada vez habla incoherencias. Acá el pueblo boliviano no quiere atentar contra su vida, nadie quiere atentar contra su vida, lo único que queremos es verlo tras las rejas por todos los delitos que ha cometido. Seguimos con temas políticos en Bolivia. Respecto a una nueva sigla para el movimiento socialismo de la Levista, el diputado Regnán Cabezas, afín a Evo Morales, ha comentado que se busca alguna organización política que pueda cederla o, de lo contrario, hacer alianzas estratégicas. Trabajando en realidad muchas posibilidades de que alguna organización política nos pueda ceder su sigla, su partido político para que participemos en contiendas electorales o hacer alianzas políticas y conformar una nueva organización política a futuro. Es un derecho nuestro, es un derecho de todo ciudadano boliviano y boliviana. Nadie podría cuestionar aquello porque es un derecho constitucional. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando para ofrecerle al país un programa de gobierno que le va a devolver felicidad, que le va a devolver esperanza y bienestar a todos y todas. Tenemos 3 elementos importantes que todo partido político en el mundo tiene que tener. Tenemos programa de gobierno, tenemos un proyecto político que ha sido abandonado, que ha sido incumplido por el gobierno de Arce. Lo vamos a retomar. La agenda patriótica tiene que eliminar la extrema pobreza. Los 13 puntos de la agenda patriótica tienen que hacer que en Bolivia todos vivamos bien. Y el otro elemento importante es que tenemos base social. Más de 1 millón de afiliados en el MAS y PCP que van a migrar a nueva organización política. Seguro estoy. No nos hemos afiliado pensando en la sigla política, sino pensando en el líder que tenemos. Y el fin de semana que transcurrió se conoció una declaración bastante llamativa del exministro de Justicia, Iván Lima. No sé si abriendo el paraguas en relación a lo que se viene, ha dicho que Evo Morales buscaría un amparo constitucional para habilitarse y que lo haría a través de la presentación de este recurso en el trópico de Cochabamba. Pregunta, ¿habrá algún juez que vaya en contra de alguna resolución del Tribunal Constitucional? ¿Existe la posibilidad de que se juegue ese juez o jueza el todo por Evo Morales? Bueno, ahí está entonces planteada esa posibilidad jurídica. En todo caso, ya le han dicho a Evo Morales que no es el mesías de la política. Veamos. Y como dicen que la política es tan dinámica y eso le corresponde ahora a los jóvenes que tienen que dirigir el instrumento político y no brindarse o ofrecerse para candidatos. Esperemos que el pueblo boliviano realmente de una manera
unida, determinada, con unidad de las bases sindicales, no como ahora divididos por aquí y por allá, pues determinen quién va a ser su candidato del instrumento político. Partidos de la derecha se juntan amigos, dicen como la teoría política, pues tienen un solo pensamiento de querer cambiar la sociedad, y bienvenido también, y a ver si alguien se suma a esas determinaciones del compañero Evo Morales. No, aquí nadie se va a sumar ni se va a prestar. Si el que quiere, por eso yo digo, acudimos nosotros a las organizaciones sindicales constructoras del instrumento político, ellos dirán quién es su candidato. Puede ser Andrónico Rodríguez, puede ser otro joven o una joven. Entonces no estemos diciendo que no se va a prestar o no se va a prestar, o se va a prestar o se va a regalar. Tampoco se está ofreciendo como ciertas personas que yo soy el único, no hay Mesías. Vamos a recibir el día 25 de diciembre a un Mesías, pero todavía tampoco nos regresa hasta este momento. Pero que tener aquí en la tierra un Mesías que salve a la patria no existe, compañeros, ¿no? En otro tema, el abogado Nelson Cox ha indicado que el órgano legislativo debe iniciar acciones legales, esto en contra del Tribunal Constitucional Plurinacional por archivar las normativas 073 y 075. Afirma Cox que si se deja pasar esta determinación estaríamos viviendo en una monarquía. La 073 y la 075 fueron dos normativas que, debatidas, analizadas, consensuadas, fueron votadas. Deberían sentir vergüenza ajena ahorita muchas diputadas y diputados, senadoras y senadores que han refrendado su participación legítima como Asamblea Legislativa y han dado un consenso uniforme en el marco de la constitucionalidad para que nuestro presidente Andrónico, en otrora presidente de la Asamblea, inmediatamente dé continuidad. Esa normativa ha sido abruptamente viciada, porque el gobierno dispone eso a través de sus autoprorrogados, que son delincuentes que están fungiendo de magistrados. En este momento corresponde que el órgano legislativo tenga un accionar absolutamente proclive a que se respeten en su mandato. Deberían hacer alguna acción ya contra el TCP, porque les ha desconocido en todo lo que están generando. ¿Y por qué digo yo que el órgano legislativo de una vez debería hacer una acción contra el TCP? Porque son solamente ellos quienes en esta condición pueden someter a un juicio de privilegios a estos delincuentes, o también a un juicio ordinario, vaya a ser cualquiera de los dos escenarios. Vamos a continuación a una pausa en las noticias. Cuando volvamos estaremos haciendo referencia a una observación que se ha hecho en la Aeronavegación Internacional ABOA. Esa información y mucho más al volver. Quédese con nosotros. Muchas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a continuación aquello que habíamos adelantado, se ha conocido a través de IATA. Es un organismo internacional que agrupa a aerolíneas a nivel internacional. Ha señalado que el gobierno boliviano estaría bloqueando recursos por 42 millones de dólares. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo informó esta jornada que Bolivia ingresó a la lista de países cuyos gobiernos bloquean fondos de las aerolíneas. Según la entidad, en el caso boliviano, el monto bloqueado asciende a 42 millones de dólares. En un comunicado, la Asociación Internacional, que agrupa a la mayoría de las líneas aéreas del mundo, explicó que la situación en Bolivia se debe a un deterioro en la disponibilidad de divisas, particularmente dólares estadounidenses, según la nota de FECOM citada por Infobae. Los bloqueos de fondos impiden que las empresas aéreas puedan repatriar sus ingresos. La Asociación Internacional califica de inaceptable el bloqueo de los fondos. El director general de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo calificó estas prácticas como inaceptables y exhortó a los gobiernos que levanten todas las barreras contra las líneas aéreas para que puedan repatriar sus ingresos de venta de billetes y otras actividades. Willy Wash advirtió que si las aerolíneas no logran recuperar sus recursos, no se puede esperar que ofrezcan sus servicios y las economías sufrirán si las conexiones colapsan. Según FECOM, a nivel mundial, los fondos bloqueados de las líneas aéreas descendieron ligeramente de 1.800 millones de dólares en abril a 1.700 millones de dólares 6 meses después. El 83% de estos bloqueos están concentrados en 9 países o zonas monetarias. Pakistán con 311 millones de dólares, seguido de las naciones del Franco de África Central con 235 millones de dólares, Bangladesh con 196 millones de dólares, Argelia con 193 millones de dólares y el Líbano con 142 millones de dólares.
Y los representantes de las agencias de viajes protestaron la mañana de este lunes en puertas de la oficina de la Aerolínea Estatal Boliviana de Aviación BOA en la ciudad de La Paz. El sector denuncia la disminución de la comisión por concepto de venta de pasajes de un 6% a un 1%. Estamos totalmente asfixiados. Avianca ha decidido cobrar en dólares con tarjeta de crédito, no se puede pagar cash. LATAM ha decidido subir sus precios para decir que Bolivia ya no va a tener ventas y cualquier rato se van a ir. Gol se ha ido, ha suspendido sus vuelos a Santa Cruz, ya no hay Gol. Copa tampoco se puede vender, entonces, ¿qué está pasando? Nos estamos quedando aislados del mundo. O sea, Bolivia se va a quedar aislada del mundo, o sea, no es la realidad que nosotros queremos que la gente sepa. O sea, que tengamos un monopolio. ¿Cuánto cuesta ahorita un boleto en tarifa plena? O sea, 876 solamente ida a Santa Cruz, es caro, ni la gente de nuestro país puede pagar. Que haya una competencia sana, eso es lo que queremos, o sea. Y en relación a BOA, el ministro de Obras Públicas ha señalado que no hay un monopolio de esta aerolínea nacional. La pregunta aquí es si no hay un monopolio virtual, ¿no es cierto? Porque acapara absolutamente todas las rutas. Las otras empresas que existen son bastante, entre comillas, pequeñas en relación al mercado. ¿Podríamos hablar de un monopolio virtual? Bueno, en los papeles nos dice el ministro que no es así. Bueno, tienen que verificar estas empresas que al final no se sabe si son legales o ilegales, porque no muestran obviamente su registro de comercio. Tienen que saber que nosotros aquí en Bolivia no monopolizamos el transporte aéreo. Cualquier línea aérea que desee operar en Bolivia lo puede realizar. Tenemos todas las condiciones para que cualquier línea aérea pueda ingresar y operar en Bolivia. Pero efectivamente también tiene que operar en las ciudades chicas, como nosotros lo hacemos. Guayaramerín, Riberalta, El Beni, Pando, Tarija. Entonces está totalmente a disposición de cualquier aerolínea internacional, nacional, para que puedan operar en Bolivia. Y este lunes, el alcalde de La Paz, Iván Arias, ha declarado en calidad de sindicado dentro del caso de la mazamorra en Bajo Yojeta. Esta fue la primera vez que el alcalde Iván Arias ha declarado en calidad de sindicado, ya que anteriormente había brindado su declaración como testigo. El alcalde de La Paz, Iván Arias, declarará este lunes a las 13 horas en la Fiscalía de La Paz en calidad de sindicado en el caso relacionado con la mazamorra ocurrida en Bajo Yojeta. Esta declaración inicialmente estaba prevista para el miércoles pasado, pero fue reprogramada debido a su estado de salud. Esta será la primera vez en que el alcalde Iván Arias declara en calidad de sindicado, ya que anteriormente había brindado su declaración como testigo. El deslizamiento que ocurrió el pasado 23 de noviembre en la zona de Bajo Yojeta generó una mazamorra que afectó a más de 40 viviendas y resultó trágicamente en la muerte de una menor de 5 años. Debido a este hecho, el Ministerio Público inició una investigación de oficio para determinar las responsabilidades. La Fiscalía investiga a la empresa Cantutani y a los alcaldes de La Paz y Achucarya, Manuel Condori. Este último está con detención preventiva en el penal de Patacamaya. Ante una posible aprehensión contra Arias, Dulón dijo que todo puede pasar, pero que temor a la investigación objetiva no tenemos. Si es que hacen bien las cosas, si se evalúan las pruebas, no debería pasar absolutamente nada con el alcalde. Para el diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, los 3 involucrados en la investigación tendrían cierto grado de responsabilidad y pidió a la Fiscalía mantener la situación contra el alcalde de La Paz para esta jornada. La alcaldía paceña atribuye el deslizamiento a los movimientos de tierra realizados por la empresa inmobiliaria Cantutani en el cementerio Los Andes. Sin embargo, la empresa sostiene que este hecho se debió al taponamiento del río Pasajahuira, provocado por las intensas lluvias y la falta de limpieza por parte de la comuna. Hablemos a continuación de la probabilidad que existe de lluvias intensas en al menos 7 distritos del país. La recomendación es tener cuidado, sobre todo en las proximidades de las riberas, pero fíjese usted que va a llover con mayor intensidad en el norte de La Paz.
se informa desde el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, que forma de parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que con respecto al estado del tiempo por los siguientes días se van a tener todavía una oportunidad donde se van a tener nubosidad todavía con algunos problemas de lluvias dispersas en la ciudad de La Paz. El día de ayer sí se han registrado precipitaciones tanto en el centro como en la ciudad del Alto. En la ciudad del Alto se ha registrado una precipitación acumulada en las 24 horas de 5.7 milímetros. Sin embargo, en la estación de La Icacota sí se ha registrado en horas de la tarde y noche una precipitación acumulada hasta de 20 milímetros. Para los siguientes días todavía van a registrarse todavía precipitaciones, ¿no? Más que todo en la parte norte de La Paz, como también la parte de los Yungas. Todavía recordar que hay un aviso vigente, ¿no? De un aviso de alerta naranja puesto por precipitaciones con lluvias y tormentas eléctricas que van a afectar a una gran mayoría del país, ¿no? Departamento de Santa Cruz, Beni, Pando, norte de La Paz, Yungas, como también en los departamentos de Chuquisaca y Tarija. La alerta es a nivel nacional, ¿no? Están afectando 7 departamentos, los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, también Trópico de Cochabamba, la parte también del norte de La Paz, como también Yungas de La Paz. Ya para comenzar el fin de semana, entre el jueves, viernes, va a haber una rotación de los vientos, lo cual va a generar un flujo sur que va a afectar justamente con descensos de temperatura, sobre todo en la parte del Chaco boliviano. Esto afecta el Chaco de Tarija, Chuquisaca y también Santa Cruz. Sin embargo, este flujo igual va a ascender hasta la parte de norte de Santa Cruz, norte integrado de Santa Cruz, que van a tener igual unos descensos de temperatura entre unos 2-3 grados centígrados en la temperatura máxima. Y a raíz de las recientes lluvias, al menos 30 amautas se rehúsan a desalojar casetas en riesgo de deslizamiento, esto en la ceja de la ciudad del Alto. Nuevamente comunicar para que desalojen de ese lugar, ¿no? Ya que están en alto riesgo todo ese sector del panorámica, ¿no? El talud de este lugar, ¿no? Entonces sí o sí tienen que abandonar los amautas que se encuentran en este sector. Sí, así es, ¿no? Porque Senami ya ha anunciado y nosotros lo único que hacemos es el seguir y también, comunicarles a todos los que en este lugar hacen esa actividad económica, ¿no? Están en riesgo, eso es lo que no quieren entender los amautas, ¿no? Yo sé que respetamos todos sus usos y costumbres, de que no va a pasar, indica, ¿no? La Pachamama dice, ¿no? Pero respetamos, pero así viendo en realidad estamos en peligro, ¿no? Es por ese motivo nosotros ya les hemos comunicado a ellos, a todos, no a todos, ¿no? Los que han recepcionado, ¿no? Y faltan todavía unos 30 más, entonces esos no quieren aceptar, ¿no? Y algunos incluso dicen que quieren salir muertos, ¿no? Y tampoco no queremos así sacarlos a la fuerza, ¿no? Esa es la última vez que estamos o vamos a recomendar, y en función a eso vamos a tener que actuar en coordinación con la subalcaldesa del Distrito 1. A continuación le presentamos este hecho muy importante que se ha registrado hace instantes. Veamos. En el caso del alcalde es por el presunto incumplimiento de deberes y por lesiones graves y leves a personas. Doctora, en caso de declararse procedente esta acción popular, ¿qué implicaciones podría tener? Lo que a nosotros nos interesa es que asuman la responsabilidad las personas que han provocado este daño tan grande a la población y al municipio. Es un movimiento en masa que ha afectado a más de 40 viviendas. Estamos ahora como gobierno municipal nosotros atendiendo la reparación de toda esta afectación y bueno, necesitamos que un responsable se haga cargo. Si bien la empresa ha presentado un plan de contingencia, necesitamos que el mismo sea aplicado a la brevedad posible, porque todavía nos encontramos con riesgos de otros posibles deslizamientos y no podemos permitir que pase eso. ¿El alcalde continúa como sindicado? ¿Y qué pasa con las actividades que tiene como alcalde de La Paz? El alcalde está únicamente como denunciado, como sindicado. Él debe realizar sus funciones y sus actividades con toda normalidad. Una vez cuando sea necesario asistir al Ministerio Público o al juzgado, él lo va a realizar.
y cuando sea convocado. No hay ninguna determinación que afecte a su movilización. ¿Se presentan algunas pruebas, algunas declaraciones contrarias de algunos vecinos que viven por el lugar? Sí, nos han hecho conocer de algunas declaraciones testificales, no contra él, pero sí indicaban que habrían algunas acciones que no habría tomado el gobierno municipal de prevención. Se ha demostrado todo lo contrario. Hemos presentado todas las actividades, todos los planes que tenemos, tanto para atención de emergencias una vez que ocurre un hecho, y también de prevención con anterioridad, que especialmente en esta zona se ha trabajado mucho. Tenemos proyectos que han sido ejecutados, y también el trabajo permanente que se hace para la limpieza y el resguardo de los ríos. Pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar acerca de los resultados de la lucha contra el narcotráfico en los últimos días. Eso y mucho más aquí en su noticiero 24 horas. Por favor, aguárdenos. Continuamos con más información en su noticiero 24 horas. Gracias por permanecer con nosotros. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha incautado 79 kilos de cocaína en 4 operativos. Hay 3 vehículos incautados y 3 aprehendidos. Bueno, los 4 operativos se han desarrollado del 4 al 9 de diciembre. El primer operativo ha comenzado en lo que es Calamarca, la localidad de Calamarca, donde se hace un dispositivo estático de control y arriba un vehículo color naranja tipo Keaton, el mismo que a la actitud sospechosa de la conductora se procede a hacer una revisión al vehículo encontrando una bolsa negra con 5 paquetes de clorhidrato de cocaína. Posteriormente se lo traslada a lo que es dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, donde se hace una revisión minuciosa al vehículo encontrando en el parachoques trasero 15 paquetes más, siendo un total de 20 paquetes en ese primer operativo, y el secuestro de un auto y una persona prendida. Posteriormente, el mismo día, en la localidad de Sasaní, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en un dispositivo estático de control, interviene un primer vehículo que quiere darse a la fuga tipo Keaton, color plomo, y después un vehículo Hyundai, los mismos que también tenían compartimentos ocultos, y de los cuales se procede a la aprehensión de la persona, el secuestro de la sustancia y el traslado a dependencias de la jefatura departamental. Un cuarto operativo ha sido desarrollado en la carretera La Paz Oruro, a la altura Chicarriba, donde un bus que trasladaba encomiendas, el mismo ha sido sujeto a revisión, encontrando en las encomiendas, que son cajas de cartón, 12 paquetes en la primera encomienda. Posteriormente, al ver la guía que había otras encomiendas que habían sido enviados, se hace revisión de otros paquetes, encontrando otros 12 paquetes en otra encomienda y unos 6 paquetes en la última encomienda. Por lo cual se ha secuestrado toda la sustancia y está en proceso de investigación ese caso, puesto que ya existe nombres de los remitentes. Se va a hacer todos los actos investigativos que sean necesarios para encontrar quién es la persona que estaba enviando y quién era el destinatario que tenía que recibir. Cambiamos ahora completamente el rumbo de la información, ya que la Asociación Civil de Mujeres por Bolivia presentaron a la Asamblea Legislativa su iniciativa de proyecto de ley para la implementación de un control biométrico para la emisión del voto, mismo que plantea un control antes de emitir la votación en cada mesa de sufragio, y así de esta manera se controle lo que pueda ser la duplicidad. Aquí los detalles. Una iniciativa legislativa ciudadana realizada por Mujeres por Bolivia, que vienen desde Cochabamba y han presentado la iniciativa para que el padrón electoral sea cada vez más transparente. Tienen una propuesta muy concreta para las próximas elecciones nacionales del 2025. En ese sentido es de que ellas están presentando un proyecto ante la Asamblea para que sea remitido, analizado por el órgano electoral plurinacional, de manera de que se vayan mejorando y aumentando los controles para la próxima elección nacional. Es decir, para que se implemente en cada mesa de sufragio un
un dispositivo biométrico en el que cada elector ponga su huella digital y esta huella y el sistema rechace en caso de que se quiera emitir 2 veces el mismo voto. Esto, como dijo la diputada, es para transparentar los resultados electorales y realmente tener resultados que sean confiables, seguros, fidedignos para los ciudadanos que merecemos un proceso electoral transparente en respeto a nuestro derecho. Hablemos de temas educativos. Definitivamente este 2024 no ha sido el mejor año para la educación por distintos aspectos. Uno de ellos tiene que ver que paros, huelgas y algún otro tipo de problemas, ¿no es cierto?, han impedido que haya clases, el desarrollo del calendario escolar con normalidad. Se dice que se ha cumplido en un 95%, pero también se avisora un 2025 muy complicado, dicen los profesores, por temas económicos. Para nosotros sumamente positivo. Decimos que se ha cumplido el plan curricular en un 90-95% y eso es satisfactorio para los estudiantes. Entonces no ha habido suspensión de labores escolares, hemos cumplido los 200 días hábiles de trabajo, pero lo malo es que este ministro y el gobierno ha jugado con la educación porque ha politizado desde el momento que ha iniciado las labores escolares. Nunca han dado las horas correctas en el tema de educación regular. Los padres de familia siguen pagando a los maestros. No hay buenas condiciones materiales en los colegios y no podemos hablar de calidad educativa cuando no tenemos las condiciones necesarias. Por esa razón, el magisterio va a continuar la próxima gestión educativa exigiendo mejores condiciones de vida y de estudio, tanto para los padres de familia como para nuestros estudiantes que en estos últimos meses no tenían ni siquiera que llevar a la boca, porque con semejante crisis ha golpeado muy duro a los padres de familia. Entonces, ojalá que no se repita la próxima gestión. Estamos preocupados porque los chicos han concluido sin material escolar y la próxima gestión nos preguntamos si va a haber la crisis, podrán tener un cuaderno, un lápiz. Entonces, en esa medida, preocupados, y vamos a exigir a los padres de familia de base, no aquella gente que está en las FEDEPA, CODIGE, COREMPAF, que lo único que hacen es perseguir y apoyar al gobierno o a la alcaldía, olvidándose de sus propios hijos en la crisis educativa que estamos pasando. Nueva pausa en las noticias. Cuando retornemos estaremos hablando de esta crisis que se está viviendo en Siria, muy grave por cierto. Y más noticias de espectáculo. También se incrementa la denuncia en contra de P. Diddy. Los detalles al volver. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a continuación a abrir nuestro espacio de participación, donde usted puede informar responsablemente, por supuesto. A continuación, quiero reportar con estos mensajes que usted nos envía a la línea del 699-55470. Comenzamos. Informan desde la ciudad del Alto. A través de la siguiente imagen reportaron que un camión chocó contra una torre de alta tensión en la avenida Estructurante, generando un apagón en la zona en horas de la madrugada. Seguimos en el Alto. La jornada pasada reportaron un incendio que se produjo en el último piso de una vivienda ubicada en la zona San Luis Pampa, Distrito 3. Según la información, la causa probable del siniestro fue una mala conexión eléctrica y también de una garrafa de gas. Tenemos información desde todo el país. Santa Cruz reportaron la desaparición de Miel Juliana Montaño Ortuño, de 23 años de edad, quien desapareció el pasado 9 de diciembre. Si usted tiene información de su paradero, puede comunicarse con los números 753-68077 o al 7714-2514.
Continuamos con el panorama internacional de las noticias. Vamos a hablar de lo que está aconteciendo en Siria, que se ha convertido hoy por hoy en un verdadero polvorín allá en esa región del país cerca del mar Mediterráneo. Definitivamente un país que ha quedado dividido y que podría terminar por dividirse. Eso y mucho más en este compacto internacional de las noticias. El jefe de los rebeldes sirios, Abu Mohammed al-Jolani, se entrevistó el lunes con el primer ministro Mohammed al-Jalali para coordinar la transición del poder tras derrocar al presidente Bashar al-Assad. Según los rebeldes, al-Jolani, cuyo verdadero nombre es Ahmad al-Shareh, busca coordinar una transición del poder que garantice el suministro de los servicios a la población siria. El primer ministro que encabeza un gobierno de salvación en el bastión rebelde en el noroeste de Siria, Mohamed Bashir, también estaba presente. De hecho, Bashir, de 41 años, ha sido mencionado como el más probable candidato a sustituir el cargo de primer ministro en el proceso de transición hacia un gobierno tras la caída de Assad. Jalali dijo el domingo que está listo para cooperar con cualquier liderazgo escogido por el pueblo y para el proceso de traspaso de poderes. El gobierno de salvación, que tiene ministerios, departamentos, autoridades judiciales y de seguridad, fue instalado en 2017 para atender al pueblo. El grupo islamista rebelde Hayat Tahrir al-Sham administró partes de la provincia de Idlib y áreas vecinas hasta noviembre 27, cuando con facciones aliadas lanzó una ofensiva relámpago para tomar territorios en manos del gobierno y llegar hasta la capital Damasco el domingo. Israel asegura que la avanzada de sus tropas en Siria, en la zona de distensión desmilitarizada en los altos del Golán, es una medida limitada y temporal. Así lo aseguró el lunes el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa'ar. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el domingo que ordenó al ejército tomar una zona de amortiguamiento en los altos del Golán tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria. El dirigente realizó este anuncio durante una visita a los altos del Golán, ocupados por Israel y colindantes con la zona tapón, después de que el ejército informara que desplegó fuerzas en la zona. Jordania denunció el lunes este despliegue y lo tachó de agresión. Israel tomó parte de los altos del Golán, que pertenecían a Siria, en la guerra de 1967 y después anexó parte de este territorio estratégico en 1981, una acción no reconocida por la comunidad internacional, con excepción de Estados Unidos. Nueva pelea en el corazón del edificio Berlaymont. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estuvo ausente el sábado durante la ceremonia de reapertura de Notre Dame en París. La dirigente alemana había estado en Uruguay el día anterior para cerrar el Mercosur, un tratado de libre comercio con 4 países sudamericanos. El texto es rechazado por el presidente francés y su arco parlamentario. Para algunos, von der Leyen está desafiando abiertamente a París, mientras que para otros fue simplemente un problema de agenda lo que impidió su presencia. Von der Leyen está siendo criticada por anunciar su viaje a Montevideo en el último minuto y por sorpresa. La firma de Mercosur llega en un momento de crisis política en Francia tras la exitosa moción de censura contra el primer ministro Michel Barnier, elegido por Macron. El presidente francés tiene la intención de impedir la ratificación del Tratado de Libre Comercio. Donald Trump repitió sus promesas de campaña durante su primera entrevista formal en televisión como presidente electo de Estados Unidos. La nota fue grabada el viernes, pero se emitió el domingo, tras sus reuniones en París con los presidentes de Francia y Ucrania durante su primer viaje al extranjero desde que ganó las elecciones de noviembre. El magnate republicano, que asumirá el 20 de enero, ratificó que procederá a una deportación masiva de inmigrantes indocumentados. También dijo que pondría fin al derecho constitucionalmente protegido a la ciudadanía estadounidense para cualquier persona nacida en el país, algo que calificó de ridículo. Trump aseguró que el apoyo de su país a Ucrania, enfrentada militarmente a Rusia desde 2022, probablemente se reducirá, y reiteró su conocida amenaza de abandonar la OTAN si los aliados de Estados Unidos no pagan lo suficiente por su defensa. Manifestó igualmente que cumplirá con las promesas electorales de imponer fuertes aranceles, incluso a los principales socios comerciales del país como Canadá, México y China. El magnate republicano sostuvo, por otro lado, que estudiará muy rápidamente la posibilidad de indultar a sus partidarios encarcelados por asaltar el Capitolio tras su derrota en las elecciones de 2020 frente a Joe Biden.
Vamos ahora con las noticias de espectáculo y farándula. En esta ocasión, Eugenio Derbez ha criticado la actuación de Selena Gómez en Emilia Pérez. Hay bastantes repercusiones y también hubo una disculpa de parte de Derbez hacia Selena. Tenemos los detalles, pero en otra noticia muy polémica, Jay-Z es acusado en una demanda civil de violar a un adolescente junto a Puff Daddy. Derbez suele emitir opiniones polémicas sin importar las consecuencias, pues a lo largo de su carrera se ha enfrentado a críticas constantemente por haber iniciado en la comedia y eventualmente probar suerte en Estados Unidos. Por ello, recientemente volvió a ser blanco de críticas y se hizo tendencia en redes sociales por los comentarios que emitió junto a Gaby Mesa en el podcast Hablando de Cine, en donde cuestionaron la actuación de Selena Gómez en la película Emilia Pérez. Selena Gómez participó en la película Emilia Pérez del director Jacques Audiard y su actuación ha sido blanco de críticas, especialmente por Eugenio Derbez, quien junto a Gaby Mesa cuestionaron su participación en el largometraje. Cabe recordar que la intérprete de I Love You Like I Love interpreta a Jessie Del Monte, esposa de Emilia Pérez, la nueva identidad del líder de un temido jefe de narcotráfico mexicano, tras someterse a una cirugía de afirmación de género. Selena Gómez respondió a las críticas de Gaby Mesa y Eugenio Derbez y dijo: "Entiendo lo que quieres decir, lo lamento, hice lo mejor que pude y con el tiempo que me dieron. No le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película". El músico y productor fue acusado de violar a una adolescente de 13 años junto a la estrella del hip hop Sean Combs, conocido como Diddy, en el año 2000. Una demanda actualizada en un caso civil contra Combs alega que él y Jay-Z, cuyo nombre es Sean Carter, abusaron de la joven en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards. Jay-Z negó las acusaciones y contraatacó a Tony Busby, el abogado que llevaba el caso, acusándolo de un intento de chantaje para llegar a un acuerdo. Busby declaró a la AFP que el escrito habla por sí solo y que se trata de un asunto muy serio que será litigado en los tribunales. Carter, de 55 años, es un multimillonario productor discográfico y empresario que empezó como rapero y ahora está casado con la superestrella Beyoncé. Por su parte, Combs ha sido acusado por separado de tráfico sexual y asociación ilícita, y se espera que su juicio penal comience en mayo. Los fiscales federales alegan que el acusado abusaba sexualmente de mujeres y las obligaba a participar en fiestas sexuales con drogas mediante amenazas y violencia. Así finalizamos ya esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Como siempre, agradecer a cada uno de ustedes por su preferencia. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar en sus pantallas con este resumen completo de las noticias. Nos reencontramos cuando la noticia nos convoque. Permiso. Que tenga muy buenas noches. Hasta mañana. Santa Cruz, productores, empresarios, transportistas, exportadores y cívicos se declaran en emergencia por el Presupuesto General del Estado 2025 y la suspensión de exportación de aceite. Bolivia registra la inflación más alta de los últimos 16 años. El Instituto Nacional de Estadística atribuye el registro a los 24 días de bloqueos en vistas. Diputados esperan sesionar el presupuesto general del Estado en la Cámara Baja. Arcistas aguardan la plenaria con toda tranquilidad y sin bochornosos aprobar la norma. Tras una posible nueva sigla, Evo es Pueblo, el senador del MAS Félix Agpin manifestó que el instrumento político no pertenece a personas o grupos y que no existe un mesías para que salve a la patria. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo advierte que Bolivia ingresa a la lista de países cuyos gobiernos bloquean fondos de las líneas aéreas. El alcalde de La Paz se presentó a declarar ante el Ministerio Público en una ambulancia municipal. Arias declara en calidad de sindicado dentro del caso Mazamorra en Bajo Llojeta. El abogado Nelson Cox considera que el órgano legislativo debería iniciar acciones legales contra el Tribunal Constitucional Plurinacional. Descartan que Bolivia estaría viviendo en una monarquía. En el ámbito internacional, Israel asegura que su despliegue en zona de amortiguamiento en Golán es limitada y temporal.
Llega Mercosur, la nueva contienda política del Parlamento Europeo.